Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es María del Valle Scheffer, soy técnica universitaria en programación y estudiante avanzada de la carrera licenciatura en Ciencias de la Computación. Actualmente me desempeño cumpliendo funciones de investigación en el Instituto de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Y hoy, junto a la doctora Miriam Herrera y la magistra María Romagnano, presentamos este trabajo al cual hemos denominado APATS, propuesta de una aplicación open source, interactiva, reactiva y dinámica para el análisis simbólico de los datos. Bueno, a modo de introducción, comentar de que hoy en día las organizaciones, al momento de la toma de decisiones, se encuentran ante el hecho de que tienen que lidiar con millones de datos, los cuales deben ser analizados, procesados y visualizados para lograr una toma de decisión relevante. Entonces, estos datos son datos de diferentes naturalezas que provienen de diferentes tipos de dispositivos y que son parte del día a día. Bien, entonces cuando estos datos proceden a partir de observaciones de entidades individuales, para cada una de las mismas se graba un valor individual en cada una de las variables. Pero cuando los elementos de interés son clases o grupos de algún tipo, como por ejemplo los ciudadanos de una determinada ciudad, las provincias de un determinado país, los egresados de determinadas carreras, nos encontramos con que este tipo de datos presenta variabilidad inherente. Es por esto que resulta necesario determinar patrones de comportamiento para el apoyo en la toma de decisiones, tratando de garantizar siempre que los datos sean correctos y que la información resultada sea la indicada. Entonces, si hablamos de datos, hablamos de ciencia de los datos. Siendo la ciencia de datos, entonces, un campo interdisciplinario que agrupa disciplinas tales como la estadística, la inteligencia artificial, entre otras, y que involucra diferentes técnicas para procesar, analizar y visualizar los datos con el fin de extraer información. Y existen actualmente diferentes algoritmos desarrollados que se adaptan a diferentes niveles de complejidad de la información. Entonces, bajo este contexto del análisis multidimensional de los datos, un dato ya no es simplemente un único valor numérico asignado, sino que también puede ser una palabra, un conocimiento, una conjunción de valores, en fin, puede ser un objeto simbólico. Eh, Cuando se trabaja con bases de datos de grandes volúmenes, o sea, cuyo datos a procesar es exponencial, resulta muy importante resumir a estos datos en términos de conceptos, esto es, identificar un concepto que represente al conjunto de datos. El dato simbólico en este caso describe a los conceptos y en este caso un dato simbólico se presenta como un tipo de dato más complejo, con una variación interna y que son estructurados permitiendo crear lo que sería un puente entre la estadística y el aprendizaje automático. El análisis de datos simbólico, en una primera instancia, podemos mencionarlo como una generalización de las técnicas de análisis de datos, cuyo objetivo es reemplazar a los individuos del análisis de datos tradicional por individuos que son de más alto nivel, mucho más complejos y más aptos para poder extraer conocimiento. Estos individuos de más alto nivel son los objetos simbólicos. Las variables, por lo tanto, que describen estos objetos simbólicos, también son de más alto nivel, ya que por cada celda el valor que se obtiene no es simplemente, no solamente puede ser una variable categórica o una variable numérica, sino que se pueden tomar varios valores, como es el caso de las distribuciones o intervalos. Entonces, cuando se habla de objetos simbólicos, en las tablas de datos simbólicos asociadas se presentan como tablas de datos más complejas. Bueno, este tipo de análisis de datos ha sido generado para analizar y tomar decisiones sobre grandes bases de datos, especialmente para datos de encuestas. En el desarrollo de este presente trabajo se partió de los datos de encuestas de los egresados de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan,
en donde los objetos simbólicos en este caso corresponden a los distintos departamentos de las carreras de la facultad, y las variables que lo describen vendrían siendo las opiniones de los egresados respecto a lo que sería el área administrativa, el aula, la biblioteca, el laboratorio, entre otros. Vemos acá entonces que nos encontramos ante una matriz de datos simbólicos de orden n por p, siendo las n filas representadas por los objetos o conformadas por los objetos simbólicos, que en este caso serían los departamentos, y las p columnas, las variables, que serían las opiniones de los egresados. Bueno, la herramienta informática para el manejo de este tipo de software es el software SODAS, es un software de licencia propietaria realizado con la cooperación de 17 grupos de investigación europeos y 3 institutos nacionales de estadística. Este tipo de software permite importar solamente archivos con extensión que sean propias del mismo, es decir, del mismo software, es decir, archivos con extensión SDS o archivos XML. Entonces, dado un conjunto de datos que se obtiene a partir de la recolección y limpieza de los mismos, para ello es necesario, antes de trabajar con el software, realizar una serie de pasos diferentes y complejos. Entonces, si inicialmente se cuenta con un conjunto de datos que se encuentran en un formato de archivo Excel o de texto plano, es necesario previamente, desde la herramienta Microsoft Access, seleccionar la variable candidata a ser el objeto simbólico, que en este caso, como mencioné, serían los departamentos. Una vez que se realiza todo este proceso, recién estaríamos en condiciones de poder hacer el análisis de los datos simbólicos haciendo uso del software. Cabe destacar que este proceso se debe repetir cada vez que se quieran generar distintos objetos simbólicos. Bien. Acá en pantalla podemos ver el archivo luego que ha sido procesado con Microsoft Access, donde ya estaría en condiciones de poder ser implementado a través de la herramienta, a través del software, y también vemos la tabla simbólica que se obtiene a través de SODAS. Vemos entonces, a partir de lo mencionado, que la forma de poder llegar a esta tabla simbólica se presenta como muy laboriosa, digamos, por todos los pasos que hay que seguir. Bueno, también vemos acá en pantalla la gráfica del objeto simbólico, en este caso informática, generada por SODAS. SODAS genera estas gráficas por cada objeto simbólico de manera aislada. Bueno, la propuesta se trata de una herramienta open source como una alternativa al software SODAS, a la cual hemos denominado AppAds, cuyo nombre significa App de Análisis de Datos Simbólico. Se trata de una aplicación web reactiva, realizada mediante el uso del lenguaje de programación R. Se utilizó el entorno de RStudio y se hizo uso también de los paquetes Shiny de RStudio y un paquete denominado RSDA de R, el cual nos permite generar los objetos simbólicos y crear, o sea, ese paquete RSDA es justamente para trabajar con análisis de datos simbólicos. Entonces, a partir de esta aplicación, que en un principio se trata de una aplicación web, en el cual se encuentra instalado, se puede ejecutar de manera local teniendo instalado el entorno de desarrollo de RStudio. Es una aplicación que está basada en una arquitectura del tipo cliente-servidor, haciendo uso de tecnología WebSocket, entre otras, y que permite utilizar parámetros y variables de manera dinámica que dotan a esta aplicación de la capacidad de permitir al usuario interactuar con los datos y obtener diferentes resultados en función de los mismos. Bueno, en pantalla vemos ahora lo que sería la visualización de la interfaz de la aplicación web desde el navegador ejecutada de manera local. Vemos que la misma nos permite poder seleccionar un archivo desde el ordenador. Cuenta acá con una serie de parámetros donde uno tiene que previamente indicar si el tipo de archivos con el que se va a subir se encuentra delimitados por coma, por punto y coma o por tabuladores. Y también vemos acá que cuenta con un menú desplegable a través del cual seleccionaremos la variable. Bueno, en pantalla ahora vemos
una vez subido el archivo desde la computadora, que nos muestra en la aplicación información relacionada al mismo, y acá, como bien mencioné recién, en este menú desplegable nos muestra las distintas variables con las que cuenta el archivo original del texto plano, y a través de la cual uno puede seleccionar justamente la variable que uno desea que sea el nuevo objeto simbólico. Entonces, si uno desea en esta primera instancia que la variable candidata para el objeto simbólico sea departamento, trabajará sobre eso y mostrará en pantalla su respectiva tabla y su respectiva gráfica. Y si de repente selecciona la variable alumno, de manera reactiva, mostrará exactamente lo mismo. Creará la generación del objeto, de la tabla y su representación gráfica. Acá en pantalla podemos ver la tabla de objetos simbólicos que nos muestra en la primera columna los objetos, en la segunda sería la variable alumno, que nos indica que las 3 próximas columnas corresponden a la categoría bueno, malo y regular de esa variable, y así sucesivamente para el resto de las variables. La gráfica que vemos también es una gráfica de radar, en este caso en forma de pentágono, donde en cada uno de los vértices se encuentran representados los distintos departamentos, es decir, los distintos objetos simbólicos. Esta gráfica nos permite realizar a simple vista una comparación entre los diferentes objetos, y no de una manera aislada, con gráficas aisladas como lo hace el software SOAS. Si uno se posiciona en uno de los vértices de cada uno de los objetos, a modo de una ventana emergente, nos muestra información relacionada a los objetos, en este caso el objeto informática que mostraba. Bueno, como conclusión, APATS presenta como ventaja el hecho de que la misma implica varias mejoras, permite trabajar a partir de un archivo de texto plano como un archivo CSV, poder seleccionar mediante el menú desplegable la variable candidata y en función de eso generar el objeto simbólico con su respectiva tabla y sus respectivas gráficas, y el objetivo principal, ofrecer una alternativa de código abierto que facilite a los objetos facilita a los expertos obtener de manera sencilla y amigable de un archivo de texto plano la generación de los objetos simbólicos mediante el uso del concepto de programación reactiva. Bueno, hasta acá la presentación del trabajo, quedamos a disposición para cualquier duda que surja, y bueno, muchas gracias por haberla presenciado.